nos indica la Lady Zoom que ya estamos grabando y Dios les bendiga, mis queridos amigos del grupo La Biblia, la Iglesia Cristiana. Hoy nos toca la lección 3. Yo pues me presento, soy Joel Sutton. Es un privilegio acompañarlos en esta lección. Soy profesor con la academia desde hace ya varios años y les saludo desde la República del Paraguay, acá en el Cono Sur. Dios les bendiga. Soy originario de Estados Unidos y bueno, pero ya radicando desde hace tiempo, mi familia, yo acá en Asunción. Hoy me toca cubrir la clase porque el profesor Andrew anda de viaje y pues entonces yo voy a estar con ustedes hoy y el jueves, ¿ok? Hoy y el jueves por las mañanas y ya está de vuelta el pastor Andrew en 8 días. Bien. Em, Bien, siempre es bueno invocar al nombre del Señor para comenzar la clase y voy a empezar con una oración muy sencilla. Oremos. Señor, que sean aceptables mis palabras, nuestras palabras ante ti, nuestra roca, nuestro redentor. Y Señor, que santifiques nuestro diálogo y nuestro aprendizaje para que crezcamos juntos en la fe y para que crezcamos cada vez más en nuestra confianza en tus promesas y en tu obra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Qué bien, amigos. Lección 3. Pedro testifica de Jesús a base de Hechos, capítulo 2, 22 a 47. Esta es la segunda parte del día de Pentecostés. En los objetivos para la clase de hoy, de siempre vamos a leer y evaluar una historia bíblica a base del método de las 4C. Algo que quiero hacer, que queremos hacer hoy es también analizar un poco el sermón de Pedro, porque realmente la lectura para hoy era un sermón, ¿no? Una prédica. Y quiero que analicemos este tema de dónde es que Pedro en su prédica está predicando la ley y dónde en su sermón está predicando el evangelio. ¿Ok? Dos términos que algunos ya bien los conocen porque han tomado otro curso con la academia y ley y evangelio ya es un tema muy, ok. Pero para otros, ese tema de ley y evangelio hace falta aclarar un poco de qué estamos hablando con esos términos, ley y evangelio. Y durante la lección de hoy esperamos aclarar eso y luego aplicar ese tema de ley y evangelio al sermón de Pedro. Bien. Y también deseamos explicar la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Un dicho interesante, vamos a evaluarlo. Bien, amigos, las 4C, bien, recuerdan que son 4 palabras que empiezan con la letra C, eh, y este es un método de leer y entender y también transmitir la palabra de Dios a otros. O sea, pueden usar este método para formar un estudio bíblico, una enseñanza, una lección de escuela dominical, hasta se puede usar este método para formar una prédica, un sermón. Pero bueno, eso más adelante. No se asusten, no tienen que ser predicadores el día de hoy, pero me imagino que algunos pues ya tienen esas oportunidades. Entonces, em, 4 palabras: captar, contar, considerar y consolidar. Vamos primero con el primer paso, que es captar. Es la introducción, el gancho, algo que llame la atención de la gente y nos lleva al tema del día, ¿ok? Entonces, bueno, mi forma de captar su atención, ¿no? Es con una preguntita que, con esta pregunta quiero estimular un diálogo. Bien, 5 minutos tomamos para dar todos los detalles que podemos acerca de la vida del apóstol Pedro, ¿ok? Algunos le llaman San Pedro, Pedro, Simón Pedro, sabemos que se llama. ¿Qué tanto saben ustedes
del apóstol Pedro. Bien, ahora les toca a ustedes. Todo lo que quieran decir acerca de él, ¿saben qué? Hasta voy a poner una pantalla blanca para ir anotando sus comentarios, porque seguramente van a ser buenos. Bien, Ruth María pide la palabra. Amigos, recuerden que la mejor forma de pedir el micrófono, de pedir un turno, es ahí en Zoom, ahí abajo, mano izquierda, no, perdón, mano derecha, hay 3 puntitos que dice más y ahí dice levantar la mano. Ahí me indican, quiero aportar, profesor. ¿Ok? Ruth María primero y después tenemos Nelly. Ok, Ruth María, Bueno, adelante. sí. Bueno, yo lo que he escuchado y lo que he estudiado de Pedro fue uno de los 12 escogidos por el Señor para el ministerio. Fue uno de los que también estuvo con el Señor andando por él por diferentes lugares. También fue uno de los que cuando la pesca milagrosa, que estuvo en el mar, cuando el Señor se les apareció, cuando anduvo sobre las aguas. Y también fue ese Pedro que en algún momento le hizo promesas que nunca iba a negar a Jesús, pero llegó el momento en que lo negó, ¿no? Entonces, pero después se arrepintió y volvió otra vez, como se dice, a seguir predicando el evangelio. Ok, muy buenos comentarios. Tenemos... em, ok, muy bien, perdón, también estoy pasando. Gracias, Ruth María. Excelente comienzo. Ahora, Pedro, ¿qué tenemos? Pescador, uno de los 12 nos indica Ruth María. ¿Qué más? De que negó a Jesucristo, ¿verdad? Negó a Jesús. Ok, bien. Bueno, 3 veces, ¿verdad? A Jesús 3 veces. Ahora sí, Nelly, adelante. Buenos días, pastor, bendiciones. Igual, igual. Pedro, apóstol, celoso, de carácter fuerte, amaba a Jesucristo, pero el miedo le ganó al momento del arresto de él. Fuerte, Ahí se ven las características de temeroso. Ese era Pedro, uno de los apóstoles que quedó marcado para siempre por haber negado a Jesucristo 3 veces. A pesar de su arrepentimiento, a pesar de que, según las escrituras, solamente con su sombra sanaba. Era tanto el amor que él tenía por él, por Jesucristo, que no supo cómo controlar ese sentimiento. Y pues tuvo ese don que hasta la sombra de él sanaba. Ok, gracias, gracias. Sí, mucho de lo que nos mencionan él, eso viene en el libro de Hechos, ¿verdad? Después que Jesús asciende al cielo, Dios hace milagros por medio de Pedro. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieren contar? ¿Alguien más desea aportar algo? Que Mayreli, buenos días, Mayreli. No le habíamos saludado. ¿Cómo le va? ¿Desea aportar? Buenos días, profesor. Lo que pasa es que voy llegando ahorita. Estaba hojeando ahí porque mi trabajo es sábado y domingo porque yo trabajo con un festejo, entonces no había visto ahí. Pero en la lectura que estaba haciendo ahorita, después que terminó la narración de la leyenda, ¿verdad? Dice que por medio de Pedro se inició otra vez la primera iglesia católica, la primera iglesia, pues se volvieron otra vez a hacer la primera iglesia. Lo que medio leí por ahí. Ok, es uno de los líderes de la iglesia después de Jesucristo, ¿verdad? Ok, sí, gracias, gracias. Mayreli, ¿sí? Mayreli, ¿de dónde es usted? No nos ha dicho. Bueno, profesor. Yo soy de Venezuela, de Portuguesa, de aquí de Carigua. Ay, qué bien. Aquí estamos a la orden. Y disculpe que llegué tarde, pero que pasa que como no había leído antes, entonces me puse a ojear y cuando miré la hora ya ustedes se habían metido. Sí, no, tranquilo, tranquilo.
Andreina creo que había pedido el micrófono. Adelante, Andreina. Y bien, si alguien quiere aportar en el chat, también puede, no hay problema, ¿no? Yo sé que no todos quieren hablar, algunos prefieren escribir, también pueden. Andreina, Bueno, profe, quería acotar, aparte de que después de la muerte de Jesús, Pedro fue el que se convirtió en líder de la iglesia y fue el que proclamó el evangelio a todos los gentiles. También recordemos que él murió como mártir. Eso es algo importante de acotar. Él murió como mártir, murió en una cruz invertida porque dijo que no era digno para morir como murió nuestro Señor Jesucristo. sí, es interesante ese tema de, gracias Andreina, muy buenos comentarios, que fue un gran predicador de la palabra, tanto a judíos como a los gentiles. Eh, les cuento que, de hecho, por un tiempo, él batallaba con ese tema de predicarles a los gentiles, ¿verdad? Por un tiempo él batallaba con por decir, el legalismo. Se dejó llevar por los judaístas que decían, no, que los gentiles también se tienen que circuncidar, también tienen que comer kosher, también tienen que... Y Pedro por un tiempo batalló con ese tema, pero después Dios lo llamó a predicar a gentiles y también después Pablo tuvo que enfrentarlo y decir, mire hermano, que no está bien. Pero sí, con tiempo, gran predicador, tanto a judíos como a gentiles. Y sí, Jesús nos habla de la muerte de Pedro, pero también digamos que fuentes extra bíblicas, o sea, de la historia secular, también nos hablan de su muerte. Así que ahí vienen pistas. Jesucristo habla de la muerte de Pedro, pero después también, sí, digamos, otras fuentes hablan de su muerte. Y sí. Muy bien, amigos, seguimos. Ahora, ¿cómo vuelvo? Ahí está. Listos. Creo que ya lo importante ya se dijo, ¿ok? Eh, ¿quién es, quién es Pedro? Pues es Pedro realmente no es su nombre, o sea, en su acta de nacimiento no decía Pedro, era Simón, ¿verdad? Pero Jesús le puso el nombre hombre piedra, o sea, piedrita, en griego Petros, en arameo es Cefas, Pedro, pescador es de un pueblo Betsaida, cerca del mar de Galilea. Lo consideraban gente del pueblo sin mucha preparación. Es hombre casado, sabemos eso porque tenía suegra. Para tener suegra, pues hay que casarse. Es el discípulo que se menciona con más frecuencia. Es del círculo interior especial de Jesucristo, junto con Santiago y Juan, dos hermanos. Y es más rápido, como ya se dijo, Pedro, en hablar y tomar acción, eh, para bien y para mal. En Semana Santa, como ya mencionó, perdón, una, una hermana pues negó a Jesucristo 3 veces en público, ¿verdad? Con juramentos, maldiciones, estaba, no, ni lo conozco. Pero, pero Jesús en su misericordia se mostró a Pedro durante 40 días, ¿verdad? Y Jesús lo restauró. Dijo, Simón, hijo de Juan, de Jonás, ¿me amas? 3 veces le pregunta eso. ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me apacienta a mis ovejas? Le dice, apacienta mis ovejas. Y bueno, de cobarde a Dalí, como dice, predica, aquí lo tenemos en la lección de hoy, predicando con poder en el día de Pentecostés. Él después sana a un paralítico, se alegra cuando lo arrestan, predica la ley. En muchos casos, la ley dura a pecadores, pero difunde la palabra en Samaria, ¿verdad? En Samaria, o sea, fuera de Judea. En una ocasión resucita a una hermana en Cristo con el nombre Tabita. Em, él sí tiende un puente hacia los gentiles en Hechos capítulo 10. Sabemos que pasó tiempo en la cárcel a mano del rey Herodes, Agripa, y sí, como ya se mencionó, em, pues se cree que murió.
Bueno, hasta Jesús mismo dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. ¿Ok? O sea, Jesús le dice a, a Pedro que sí vas a llegar a una edad avanzada, pero ya serás llevado por la fuerza pues a morir por la fe. ¿Ok? Bueno, se cree que alrededor del año 64, bajo el emperador romano Nerón, que Pedro fue martirizado. Pero eso es, como les dije, viene de información extra bíblica, así que, bueno, nuestra fe no depende de ese tipo de información. Nosotros nos enfocamos en lo que la Biblia nos dice. Bien, eso fue un contar, una introducción. Ahora pasamos perdón, eso fue captar. Ahora pasamos al paso 2, que es contar, ¿ok? Contar la historia bíblica. Aquí vamos a repasar la historia de Hechos capítulo 2 y bueno, les voy a dar más o menos una idea. La primera parte de la historia, ustedes ya se acuerdan, estaban reunidos día de Pentecostés y hubo señales milagrosas de la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora, con un grupo internacional reunido, gente de muchos países, Pedro se pone en pie, alza la voz y les habla. Les dice, escuchen, israelitas, lo que voy a decir. Ustedes bien saben que Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes milagros, todo tipo de señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios, él fue entregado, o sea, fue arrestado. Y dice Pedro, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, lo libró de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía dominarlo. Y luego Pedro empieza a citar un salmo, viene de Salmo 16, habla con palabras del rey David, y él dice, o sea, el rey David, refiriéndose a Jesús, dijo, yo veía siempre al Señor delante de mí. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y por eso se alegra mi corazón. Mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente porque no me dejarás en el sepulcro. No permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. O sea, Pedro, con las palabras de David, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y Pedro después les dice, hermanos, permítanme decirles con franqueza, o sea, les voy a hablar muy directo, que el patriarca David murió, fue enterrado. Hasta ustedes saben dónde está su sepulcro. Pero David era profeta. Él sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes, alguien de su cuerpo, de su sangre, de su linaje, físicamente. Y David estaba viendo anticipadamente la resurrección del Mesías. Y David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, no se iba a descomponer su cuerpo. Y Pedro dice, pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello todos nosotros somos testigos. Y después de haber ha sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez derramó, o sea, Jesús está derramando el Espíritu Santo
sobre ustedes. Esto es lo que están viendo y oyendo hoy en el día de Pentecostés. Y Pedro aclara, no es David quien subió al cielo, sino David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. No, y el pueblo les partió el corazón. Imagínense que alguien te está predicando y te dice, tú mataste al Hijo de Dios. Uf, ellos se afligieron profundamente y dijeron, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y esto es lo que Pedro les contesta, ¿ok? Bien, ¿quién desea leer Hechos capítulo 2, 38, 39? ¿Algún lector? Porque estos son versículos claves. Ellos preguntan, ¿qué hacemos? Y esta es la respuesta de Pedro. Mónica, por favor. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amén. Ok, vamos a volver a estos versos más adelante porque son importantísimos. Y con estas y otras palabras, Pedro les habla y les aconseja, les dice, apártense de esta generación perversa. Y bueno, muchos fueron bautizados, unas 3,000 personas, ¿verdad? En un solo día. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para comer y en orar juntos. Y dice, pues, toda la gente estaba asombrada acerca por los milagros que Dios estaba haciendo y pues por la unidad entre los creyentes, que ellos hasta vendían cosas, bienes personales, bienes propios, vendían cosas para ayudar a sus hermanos en Cristo y se reunían todos los días en el templo. Se reunían en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día, el Señor hacía crecer la comunidad con los que iba llamando a la salvación. Esa es la historia, amigos, ¿ok? Esa es la historia para hoy. Es lo mismo que ustedes leyeron, pero más o menos en mis propias palabras, ¿ok? Ahora vamos a considerar la historia con 6 preguntas que ya han visto ustedes. Son 6 preguntas sencillas, pero importantes porque nos ayudan en repasar el contexto y los detalles de la historia y después, en el último paso, consolidar es la aplicación de a nosotros qué. Y eso, ahí en consolidar, vemos esa parte, la aplicación personal. Bien, pregunta 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ahora ustedes pueden aportar, pueden responder. Ruth María, por favor. Sí, profesor, los personajes son Pedro, Ujú, los apóstoles, ¿sí? sí. Vemos allá a Jesús, los israelitas, vemos también David, cuando él murió en el sepulcro, sí, cuando él dijo ahí unas palabras, sí, eso está en el versículo 25. No sé qué otro así se me escapa. No, va súper bien. Creo que ya mencionó los principales, ¿ok? Eh, Sandra, ¿quería aportar o no? Dios les bendiga, buenos días. Hola, Sandra, buen día. ¿De dónde nos saluda?
De Colombia, Santa Marta, Santa la Marta, costa. mira vos, qué bien. Qué bien. Bueno, yo encontré aquí, bueno, lo que puedo, digamos que encontré, ajá, Pedro, que es el que está relatando, Ujú, la verdad. Encontramos también que hace la mención de David, David, hace sí. la mención de varones hermanos, varones israelitas. Jesús menciona también al Espíritu Santo, hijos, los que están lejos. Menciona también a las 3.000 personas que se convirtieron, Ujú. apóstoles, profetas. Habla de una descendencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que está ahí. No, sí, súper bien. Descendencia, testigos, enemigos, sí, sí. Súper bien. Combinando las respuestas de las dos hermanas, creo que vamos muy Sí, bien. sí. Gracias, Sandra. Un gusto en saludarle. Pasamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Amigos, con esta pregunta estamos hablando de, ¿hay algún detalle que se menciona, una cosa o que ayuda en hacernos saber qué está pasando en la historia? En algunas historias no hay objetos y simplemente decimos, no, en esta historia no hay objetos. En otras historias sí hay. ¿Encontraron ustedes algún objeto en esta historia, Mayreli? Y yo incluyo animales en esta pregunta, aunque esta historia no tiene animales, no creo. Bien, Mayreli, ¿deseaba aportar? Ok, yo conseguí pan, comida, cruz, cielo, iglesia, prodigios, señales, templo. Hasta ahí conseguí. Y sí, muy bien, Mayreli, un buen comienzo, muchas gracias. Ruth María, ¿deseaba aportar? Ay, sí, profe, pero ya los dijeron, pues yo No, encontré no. el templo, pan, el sepulcro de David. Ah, sí, Sí, bien, bien, bien. Ok, yo creo que ya mencionaron los principales, ok. Em, bueno, Rafael, perdón. Buenos días. Buen día, buen día. Cuando se habla de bautismo, indudablemente, inmediatamente lo relaciono con agua. Por eso yo involucraría agua, porque sin agua no hay bautismo. Es cierto, Rafael. Lo interesante es que no nos da ese detalle. No nos dice, quién, o sea, fueron al río, fueron a una pileta o simplemente tenían platos de agua, ¿qué hacían? No, el punto que pues no es lo importante el lugar del bautismo, el cuánta agua, esto y aquello. Algunos se obsesionan con el método de bautismo. Dicen, no, tiene que ser así, 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 en tal lugar, en tal método es, no, agua y la palabra de Dios. Es un bautismo válido, ¿verdad? ¿Ok? Agua y la palabra de Dios. Excelente aporte, Rafael. O sea, Rafael está induciendo que tiene que haber agua involucrado en esta historia. Gracias, Rafael. Buena observación. Pasamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurre la historia, amigos? Por ejemplo, ¿en qué ciudad estamos? ¿Y en qué lugar de la ciudad estamos, más o menos? En Jerusalén, estamos en ¿Qué, Jerusalén. Andreina? Vemos su mano. En Jerusalén. Eso ocurrió en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ok, sí, ya también estamos en el cuándo, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo? ¿En qué lugar, en qué punto de Jerusalén estamos? ¿Se acuerda del jueves pasado, Andreina? Sí, en el monte de lo alto. Ay, sí, se me olvidó. Sé que la ciudad era Jerusalén, estaban en en el el monte Monte de de la los Olivos. casa. Ok, la última parte, ¿qué es lo que dijo? ¿En una casa o qué dijo usted? Sí, estaban en una casa. Ah, Estaban todos eso. Eso. Es eso, sí. O sea, ya parece que ya estamos en la ciudad. Em, o sea, estaban en Hechos 1, en la lección 1,
ahí por el monte del Olivar. Y Buenas. después van a la ciudad, ¿ok? Y ahora están en una casa. Verso 2:2 dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ruth María, perdón, adelante. Ok. Bueno, ok, y vemos sus chat amigos Bernadís, Isidro, ok, ahí están y están mencionando ahí en el chat. También pueden aportar por ese medio. Nos mencionó, Andreina, creo, que estamos en el día de Pentecostés. ¿Eso qué nos indica esa palabra Pentecostés? Tiene un significado. ¿Alguien se acuerda del significado de la palabra Pentecostés? Creo que se tocó este tema en la lección 2. Mayreli. La fiesta, ¿no? Dice que el Pentecostés, ya lo voy a decir. A ver si porque la busqué. Esa es ya, déjeme que la estoy buscando aquí. No, tranquilo. Tranquilos. Pero sí, es una fiesta, ¿ok? Una fiesta. Ajá, sí, una fiesta. Diga que es una fiesta. Ok, excelente, excelente. En el chat tenemos un aporte de Mónica que dice fiesta de las primicias, fiesta de las cosechas, y dice el significado de Pentecostés significa 50, o sea, día 50. Pero 50 ¿de Ah, qué? O sea, 50 ¿qué? ¿Va contando desde cuándo? Rafael, por favor. Gracias, Mayreli. Gracias, Mónica. Rafael, ¿quiere aclarar? Ok. Rafael, ¿desea aportar? Ok, creo que... 50 días después de la muerte de Jesucristo. Y sí, para nosotros, gracias Nelly, para nosotros sí, es el día 50, o sea, 7 semanas, 7 por 7 son 49, más agregando el día, pues son exactamente 7 semanas, 7 domingos del día de la resurrección. Para ellos, acuérdense, era 7 semanas desde la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, ¿verdad? O sea, para los judíos era desde la Pascua, pero para nosotros es desde el día de la resurrección. Muy bien, ahí está. Isidro y Sandra, perdón, habían aportado eso y no lo vi, perdón. Pero sí, estamos 50 días después. Acuérdense que 40 días después de la resurrección de Jesucristo, Jesús se sube al cielo, ¿verdad? 10 días después es cuando sucede el día de Pentecostés. ¿Ok? 40 días, parece que cae en jueves, la ascensión de Jesucristo. 10 días después, un domingo, cae el día de Pentecostés. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué problema observan ustedes en esta historia y cómo se soluciona o si se soluciona? ¿Cuál es el problema en esta historia? Piensen en el problema espiritual de la gente presente. ¿Cuál es el problema espiritual en esta historia? Okay. Ruth María, por favor. Sí, Ruth María. Aló. Hola, hola. Ay, perdón. Ay, no escucho, no tengo sonido. Ok. A ver, Ruth María, Ya, ahora sí. ahora sí. Sí, Ok. qué pena, me tocó que pararme ahorita cuando me avisaron porque estoy aquí en mi trabajo, entonces me tocó que ocuparme. Pues veo que uno de los problemas fue la crucifixión de Jesús, ¿no? Pues fue uno de los eventos que se presentó. Ok, la crucifixión de Jesús. Ok. ¿Y qué tiene que ver con la gente presente? Andreina, adelante. Gracias, Ruth María. Y no se preocupe, entiendo que algunos
tan aquí y allá durante la clase. Entiendo. Andreina, adelante. Bueno, profe, el problema acá fue que ellos se dieron cuenta que era el Mesías. Entonces sentían como esa culpabilidad espiritual por no haber creído en el momento que Jesús era el Mesías, que era el Salvador del pueblo. Que se solucionó el problema, pues sí, se solucionó debido a que muchos se convirtieron y creyeron en ese momento en el Evangelio para bautizarse y mencionar el nombre de Jesús como su Salvador. Amén. Amén. O sea, el problema es que crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque no, como dicen algunos amigos también en el chat, porque no creían en él. No lo reconocían espiritualmente como hijo de Dios. O sea, la falta de fe. Porque probablemente, amigos, algunos de los presentes tal vez eran los que habían gritado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y piensen en eso. Ahora la vergüenza que trae uno de pensar que, wow, yo lo hice. Y pues no es lo mismo para nosotros. Bueno, eso hablamos más adelante, pero nos da el mismo sentimiento de yo fui, de ver a Jesús en la cruz y decir, no eran los romanos, no eran los judíos. Sí, participaron y sí también llevan la culpa, pero soy yo. Bien, o sea, la gente presente en ese día crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. Y otro problemita, amigos, es que la iglesia es pequeña. ¿Cuántos creyentes hay a nivel mundial? Bueno, no sabemos la cifra exacta, pero el grupo reunido más o menos en la iglesia de Jerusalén, estamos hablando de ¿qué? 120, 120 dicen. Es muy pequeña la congregación. Obvio que hay más creyentes a nivel mundial, pero en ese momento, pero porque Jesús había predicado y salvado a muchas personas durante su ministerio, pero es una congregación pequeña. ¿Y cómo es que van a llevar la palabra de Dios a todo el mundo? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pues, cómo lo va a hacer un grupo de 120? Entonces, en un solo día, como ya nos dijeron, muchos se arrepienten, son salvos, son bautizados y por medio del buen testimonio, la prédica de la ley y el evangelio, Dios hace crecer su iglesia. 3,000 en el día de Pentecostés. E importantísimo, amigos, notar que es un grupo internacional. Muchos habían venido para la fiesta y después de la fiesta, ¿qué van a hacer? Van a volver a sus casas, pero ¿con qué mensaje? ¿Qué es lo que van a traer en sus corazones? Ahora piénsenlo, y también esto de hablar en lenguas, no es como, ya saben, no es como observamos en las iglesias hoy en día, no, fue con un propósito de mostrarles, este evangelio, este Salvador Jesucristo, no es solo para judíos, no es solamente para personas que hablan hebreo o arameo, no es un Salvador regional o de una sola tribu. Es un Salvador global para todas las naciones. Por eso, amigos, el hablar en lenguas ese día, ¿ok? No es lo que observamos hoy en día en iglesias que equivocadamente nos confunden con, bueno, pero el punto es, Jesús es para todo el mundo. Bien, ahora, paso 4. Hemos llegado a la parte de consolidar del método de las 4C. La ley y el evangelio se encuentran principalmente en las preguntas 2 y 3, ¿ok? Y sin duda estas son preguntas clave. Solo quiero recordarles, el objetivo 2 es identificar dónde Pedro predica la ley
y observar dónde Pedro predica el evangelio en esta historia. Amigos, voy a hacer algo, digamos que es un experimento. Aquí en la aplicación Zoom se puede dividir el grupo en grupos pequeños. Somos muchos, ¿verdad? Somos 13 y yo sé que no hay tal vez momento para que todos aporten. Los quiero dividir en 3 grupos de 4, ¿ok? O sea, cada uno de ustedes va a estar en un grupo de 4 y van a poder hablar de una pregunta. Les quiero plantar una pregunta. Em, ¿Dónde predica Pedro la ley en su sermón? ¿Y dónde predica Pedro el evangelio en su sermón, en Hechos 2? Ahora, o sea, los voy a dividir en grupos pequeños aquí de Zoom y ustedes van a hablar de 2 preguntas. ¿Dónde Pedro predica la ley? Hasta pueden responder con un versículo específico de, veo que en el versículo 47, Pedro les habla fuerte. Ahora, ¿qué es la ley? Recuerden, la ley es cuando mostramos pecado. La ley nos muestra el pecado. ¿Qué es el evangelio? Enfóquense no se preocupen de la pregunta 3. Yo creo que nos enfocamos en estas 2 preguntas. ¿Dónde predica Pedro la ley? ¿Y dónde predica el evangelio? Eso es lo que quiero que se enfoquen en esas 2 preguntas. Ley es cuando mostramos pecado. Por ejemplo, si te digo, pero es adulterio mirar a una mujer ajena que no es tu esposa. Eso es adulterio en el corazón. Bueno, eso es la ley, ¿verdad? O sea, mostrar pecado a alguien. Evangelio es cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, hace por nosotros y cómo Dios nos salva, nos ama con un amor incondicional. ¿Dónde viene el amor de Dios? En otras palabras. Ley es mostrar pecado. Evangelio, mostrar el Salvador, mostrar salvación, mostrar el amor de Dios. O sea, evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? O sea, ¿dónde ven ley con pecado? Y te hace, emocionalmente, la ley te hace sentir mal a veces, ¿verdad? Y emocionalmente el evangelio te levanta, que te consuela, te fortalece, te anima de, wow, así me ama Dios. Wow, ese es el evangelio, ¿ok? Algunos yo sé que hablan más con emociones. Bueno, esa es la forma. Cuando la Biblia te está haciendo sentir mal, a veces es la ley, ¿verdad? Cuando te levanta, te hace sentir bien, es el evangelio. Hablando en términos generales. Ok, les doy 5 minutos, amigos. Los voy a dividir en sus grupos y después los hago volver. El Zoom, esta aplicación las va a poner automáticamente en sus grupos. O sea, va a elegir sus grupos. Solamente creo que tienen que aceptar, hacer clic en sus equipos en aceptar. Bien, ahora mismo les doy 5 minutos para hablar de esas 2 preguntas. ¿Dónde predica Pablo la ley? Perdón, Pablo. ¿Dónde predica Pedro la ley? ¿Dónde predica el evangelio? Ok. Listos, amigos. Tal vez tienen que hacer clic como en aceptar o unirse o algo así. Ok. Ahora mismo pueden ir a sus grupitos pequeños. Muy bien. Y voy a colocar las preguntas en sus grupos para que los tengan en el chat. Ok. Andreina, Carlos, solo tienen que poner como unirse o algo, unirse. Y Sandra, solo hay que poner, dice unirse en el equipo, tal vez. Isidro, se puede poner unirse o aceptar o algo. Mm, bien. Ok.
Pero me perdí. Ok. Andreina, ahora si puede hacer clic o algo en unirse, si le da la opción de unirse a un grupito o no. No, ya va. Ok. No, tranquila, tranquila. Ya, tengo que ponerla en un grupo. Ahora sí Ahora debe. sí. Gracias, hermano. Listo. Cómodo. Que nos hace ver que estamos cómodos a nosotros que no conocemos, cuando no se conoce la palabra de Dios. Entonces nosotros andamos a ley y creemos que estamos bien, pero estamos pecando. Ya, Ahí sí. correcto. Por ejemplo, las personas que no conocen el Evangelio, pero que desde pequeño, por ejemplo, somos formados, la parte latinoamericana es formada en una cultura religiosa. Siempre nosotros conocemos que, o sea, cometemos pecado, porque el robo es un pecado, el adulterio es un pecado, lo que llamamos nosotros vulgarmente los cachos. Eh, la muerte es un pecado, de hecho es tan inyectado en nuestra naturaleza que cuando uno mata un pajarito, uno sabe que cometió una falta, o uno mata cualquier cosita chiquita. La primera pregunta, donde Pedro predicó la ley, yo tengo el versículo 23, que es Así donde es. les hace ver que crucificaron a Jesús. Y pues para la segunda pregunta, pues tengo el versículo 38, donde predica el Evangelio. Amén, ¿Correcto? así es. Sí, señora, también lo tenemos. Así es. Bueno, Estamos en el mismo canal. gracias. Qué bueno. Veo que van súper bien, excelente. Voy a pasar a otro grupo para ver cómo les va, pero ustedes van súper bien. 1 minuto más o menos y después nos unimos otra vez como un grupo grande. Excelente trabajo. Listo, Ok. profe, gracias. No. Todavía estamos bien. Hola. ¿Cómo Oh, está? van súper bien. ¿Todo bien? Aquí estamos Sí. conversando. Ya pusimos al hermano Ángel a que vaya a decir al grupo lo que nosotros estamos pensando. Él así, dedocráticamente, el hermano Ángel. Ya tienen vocero entonces, ¿eh? Ya tenemos vocero. Bueno, está bien. Ok, entonces parece que ya están listos. Sí, señor. Ok, Sí. Gracias. excelente. Voy a ya reunir todo el grupo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Ok, veo que ya van volviendo al grupo grande. ¿Es la primera vez que hacen eso de grupito pequeño? Ya estaban varios grupos, profe. No, sí, ya yo también he estado en reuniones. Sí, es poquito el tiempo, pero ya yo he estado también ¿cómo se llama? En grupos. Y Lo que entonces pasa es ya. que nos tocó muy callado Alfredo. Alfredo no quiso hablar. Y yo estoy Nah. hablando. Tranquila. Ok, bien. Yo creo que estamos perdiendo. ¿Dónde están los demás? Ahora sí, ya van volviendo todos. Muy bien. Quiero ver que todos pudieron volver. Okay. No quiero perder a nadie así en el mundo digital, en el ciberespacio.
Muy bien, amigos. Grupo, escuchemos un breve aporte de cada grupo. Grupo 1, Andreina, Vladimir, Ruth María, ¿quieren comentarnos algo? Andreina, Vladimir, Ruth María, no sé si anotaron, si nombraron vocero, perdón, nunca dije eso. No. Vladimir, ¿desea aportar? Con respecto a la primera pregunta, ¿dónde se le predicó la ley? Fue en el versículo 23 para nosotros. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Y en la segunda pregunta decía versículo donde Pedro predicó el evangelio, es en el versículo 38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Wow. Sí, excelente, excelente. Ahí Dios les promete perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Qué lindo. Excelente trabajo, grupo 1. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Bien, grupo 2, tenemos Alfredo, Ángel, Mónica y Sandra. ¿Quién era el vocero? Ángel. Ángel, por favor. ¿Sí desea, Ángel? Sí, maestro, es la misma, con lo que nos dice aquí el 22 y el 38. Nos dice el 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vuestros mismos hizo saber. Ahí aparece lo que dice el Señor de la profecía, de lo que Dios está hablando y sobre el amor. Es lo que entendimos nosotros, nos pusimos de acuerdo y estos dos tomamos en cuenta, maestro. Y sí, excelente, es cierto. O sea, Pedro les está diciendo, ahí tenían toda la evidencia ante ustedes, todo lo que hacía Jesús. Sí. Cada enfermo sanado, cada vez que alimentó a 5,000, o sea, la gente sabía de eso, pero no hacen caso, no creían. ¿Qué les pasa? Y hasta lo mataron. ¿En serio? ¿Dónde está su fe? Y esa es la ley, ¿verdad? Y a veces necesitamos escuchar esa ley, nosotros también. Bien, porque eso nos prepara para el evangelio. ¿Ok? Muy Sí. bien. Este tema del... perdón, Ángel, quería aportar. No, ya, gracias, Ok. maestro. No, Gracias. grupo 2, felicidades. Excelente trabajo. Grupo 3, Bernadís, Isidro, Mayreli, Nelly. ¿Tienen vocero? Bernadís, Isidro, Mayreli, Nelly. ¿Alguien desea? Mayreli. Perdón. Bueno, Mayreli y Bernadís, las dos. Bueno, los dos Bueno, pueden. yo particularmente encontré que la ley está en Hechos 2 del 21 al 27, pero los hermanos dijeron que específicamente en el 23. Y la ley y el evangelio está en Hechos 2 del 36 al 38, pero específicamente en el 38. Eso quedamos así. Y ¿Qué dice mi hermana? No, sí, muy bien, Bernadís. Bueno, que los tres grupos hayan llegado a la misma conclusión, ¿verdad? Eso es buena señal. Buena señal. Y ya ven, cada grupo trabajó de manera independiente, pero llegaron a la misma conclusión. Mayreli, ¿deseaba agregar algo? Perdón. No, profe, ya ella lo había dicho, lo que pasa es que nosotros, cada quien pues dio su opinión, entonces lo que hicimos fue, por lo menos en mi caso, yo había colocado que la ley era el 238, pero me lo aclaró la hermana, pues yo decía, bueno, como ella dicen que en la, ¿cómo se dice? En la ley demuestra amor y en el evangelio, la paga pues del pecado, que es la muerte, la cuestión. Entonces, bueno, ya yo lo corregí, pero las hermanas pues lo colocaron así lo colocamos los tres. No, está bien. Que parece que tuvieron un buen diálogo en su grupo, Mayreli. Excelente. Sí, profe, sí, porque cada quien daba su opinión, entonces de hecho usted nos corta
cuando estamos los cuatro, porque los cuatro pues estábamos hablando, porque los cuatro tenemos conocimiento de eso. Y sí. Muy bien, amigos, ¿cuál es el punto unas preguntas ahora para terminar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Ok? De esta historia de Hechos capítulo 2, ¿cuál sería el punto principal según ustedes? O sea, en pocas palabras. ¿Ok? Un resumen. Bernadís, por favor. Bueno, para mí el punto principal es la ley y el evangelio. Ok. Pablo predica la ley y el evangelio. Bien. ¿Quién más? Perdón. Andreina, adelante. ¿Cuál es el punto principal? A mí me gusta así, esta parte cortito. O sea, como El si... punto, Ajá, sí. el punto principal para mí sería el predicar el evangelio a todos los gentiles y que aceptaran a Jesucristo como su único Salvador. Ujú. Predicar al evangelio a muchos, a un grupo internacional y son salvos por medio de Cristo, su único Salvador. Excelente. Bien. Y Mónica, adelante. Punto principal, así en una línea, una frase corta. Me Vamos parece bien. mucho a la hermana, por lo que acaba de decir la hermana, pero me impacta mucho cómo Pedro lo hace, cómo pierde ese miedo y hablarle a personas que ni sabían ni siquiera qué estaba, porque había gentiles, ahí le está hablando a otros que ni siquiera conocían cómo era en realidad el pueblo de Dios. Entonces me impacta mucho eso, Bien. Esto fue mi intento, pero hasta los de ustedes eran mejores. Por medio de la prédica de Pablo, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse y ser salvos, ¿verdad? Ok, pero bueno, es lo mismo que dijeron ustedes. O sea, Pastor, quiero un aporte. adelante, Nelly. Ok, para mí el punto principal es que veamos desde cualquier ángulo el amor de Dios en todo esto. Pedro, quien negó 3 veces a Jesucristo, como él se lo había dicho, arrepentido, empoderado con el Espíritu Santo, llamó a la gente al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios en todo esto. ¿Qué nos muestra a nosotros la ley? La ley nos muestra que la paga del pecado es la muerte, pero también nos muestra con el Evangelio que tenemos una oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere Pedro, que así como él logró con su arrepentimiento el Espíritu Santo y logró la salvación, él quiere, como lo queremos todos. Me gustaría compartir la paz espiritual, el descanso, el amor de Dios con otras personas, aunque la gente no quiere escucharnos. Eso es lo más hermoso que podemos vivir, el amor de Dios. Ese es mi aporte, pastor. Y sí, Nelly, se escucha que para usted viene de corazón. No es un asunto meramente intelectual ni académico. Esto es su corazón, Nelly. Gracias por compartirlo con nosotros. Y pues amigos, las dos preguntas que siguen es lo mismo que ustedes ya respondieron en sus grupitos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pero aquí, fíjense que no es señalar el pecado de otros. Sí, lo hacemos, pero con intención de decir, ¿y yo también? Yo también. ¿Ok? Vemos, como dijeron ustedes, por ejemplo, en el 23, ¿verdad? De ustedes crucificaron a Jesucristo, ¿verdad? Y no podemos decir lo mismo de nosotros. ¿Quién crucificó a Jesucristo? No fuimos nosotros. Cada palabra grosera y cada pensamiento de odio, cada
ves que pecamos en el enojo, un pensamiento adúltera, cada ídolo en nuestras vidas, cada abuso, cada mentira, nosotros matamos a Jesús. Y, las palabras de Pedro son bien duras para el pueblo aquí. Pero el pueblo de Dios necesitaba eso porque había rechazado y dado muerte al ungido de Dios. Pero yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús. ¿Okay? Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, sí, pero también para los míos. Esa es la ley. O sea, cuando ustedes ven la pregunta 2, es ¿qué pecado veo en esta historia? Es lo mismo que preguntar, ¿dónde veo la ley en esta historia? ¿Dónde veo pecado? ¿Okay? Pregunta 3 es más bien el evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Es como decir, ¿dónde veo el evangelio? Y ustedes bien explicaron que en la promesa de que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. En el 38, ¿verdad? En el bautismo Dios nos promete que vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Y es muy lindo si quiero volver a esos versos, porque es muy importante. Dice, arrepiéntase y bautícese. ¿Quiénes? Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Sino la fe misma. El creer en Jesucristo. Ese es algo que Dios regala. Es algo que ni vos ni yo podemos llegar a aceptar, tomar una decisión, a decir, hoy voy a creer en Jesucristo. No, es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo nos da como don. Nosotros simplemente recibimos ese don dado por el Espíritu Santo. Es obra suya, no es obra tuya ni mía. Ahora, ¿y para quién es esta promesa? Dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos. O sea, muestra que esto no se trata de edad, la edad no importa, dice, para ustedes y para sus hijos. Y fíjense que estamos hablando de qué? Arrepentimiento y bautismo. Muchos dicen, no, pues hay que llegar a cierta edad, bautizarse, no, que para arrepentirse hay que tener cierta edad y no. Esta palabra de Dios nos deja en claro que esa es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, grandes, chiquitos, y no importa la edad, no importa también el dónde. Dice, es para sus hijos y para todos los extranjeros. O sea, judíos, gentiles, para todos aquellos a quienes el Señor Dios, nuestro Dios, quiera llamar. No depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios todo lo puede. ¿Ok? Solo quería dejar en claro eso, de que el perdón de pecados es para todos. Esta promesa de que Dios nos da al Espíritu Santo es para todos. No vayamos a excluir a algunos de, bueno, no tienen cierta edad, no tienen esto, no tienen. No, ya estamos cambiando la Biblia. Y ojo, sí, mucho cuidado con eso. O sea, hay unos sistemas teológicos que ponen el énfasis en el hombre, en la persona, de, yo tengo que, y no, Dios, el Espíritu de Dios. Y te dicen, no, pero no puede, hablando de la persona. Pues nadie puede creer en Dios por su propia cuenta. Es el Espíritu Santo puede, claro que sí. Claro que sí. Ok. ¿Me hago entender? Estoy hablando indirectamente a algunas prácticas que vemos en las iglesias que minimizan el poder de Dios. Te dicen que Dios no puede y están equivocados porque Dios sí puede. Sin importar edad, sin importar
geografía, raza. ¿Okay? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Ahora, la última pregunta de esta técnica es, porque ya estamos a la hora. ¿Qué pido a Dios que obre en mí? O sea, para poner en práctica. ¿Cómo vamos a poner en práctica Ya esta le palabra de conté, Dios? mamá. Vamos a escuchar un aporte. ¿No? Anda a hacer pipí. Anda a hacer pipí. Sí, porque ya no hay mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Alguien? ¿Alguien desea aportar? Profesor. Mónica, por favor. Perdón, Alfredo, después Mónica. Alfredo. Ajá. Profesor, yo le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo me ayude a descifrar el contenido de la Biblia, porque realmente hoy no participé porque no tengo una Biblia a la mano. O sea, no puedo leer. Participar mejor. Y sí, Alfredo. Perdón, lo perdimos un minuto, pero es cierto, Alfredo. Nosotros deseamos que Dios lo bendiga de la manera que usted pide. Y bueno, que hay que conseguirle una Biblia a usted, ¿verdad? Hay que conseguirle. Mónica, adelante. Yo le pido a mi Señor que suscite esa fe, que la haga siempre fuerte, que crezca, que me deje guiar por el Espíritu Santo, que no permita que me regalen ideas que no corresponden, que yo lea la palabra como la estoy leyendo aquí y no necesito nada más que leerla y por medio de su Espíritu entender lo que Él quiere de mí. Si para ellos en aquel entonces que no tenían las escrituras era nada más la apertura de su corazón y dejar que esa palabra, que la misma está escrita en nuestros corazones, salga, fluya, se deje interpelar por ella, yo haga lo mismo. Y si tengo pues la posibilidad y la facilidad de leerla, pues que no me haga bolas, que no me enrede, que no permita, que le deje al Espíritu Santo hacer su trabajo, porque para eso me lo dejó a mí. Él subió a los cielos, me está preparando morada y yo tengo que ser bien cautelosa nada más, pero dejar que el Espíritu esté en mí, trabaje, que haga lo que tenga que hacer, que me revuelque toda, ¿qué importa? Pero que me deje interpelar por ese Espíritu Santo y yo entienda lo que Él quiere de mí, que es lo que siempre yo he dicho cuando yo daba catequesis de jóvenes, de confirmación, y yo siempre les dije, déjense revolcar por ese Espíritu Santo. Cuando ustedes conozcan al Espíritu Santo, ustedes van a ver quién es Dios en realidad en las vidas de nosotros, porque fue a Él a quien los dejó cuando Él subió a los cielos. Entonces no era ninguna mentira, nos dejaba a ese paráclito, a ese ayudador para que entendiéramos su palabra, pudiéramos aceptarle, pudiéramos seguirle todos los días de la vida. Que no nos dejamos, hermano, muchas veces esperar por Él y yo me imagino que cuando uno se deja, bueno, eso debe ser algo más que lindo. Bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu siga trabajando en mi vida todos los días y que no permita que otros me roben ni la paz, menos me roben la idea del Dios amado que dio la vida por mí en la cruz del Calvario y se llevó todo para ahí y yo nada más tengo que decirle que sí. Amén, Mónica. Que el Espíritu Santo siga obrando en usted y en cada uno de nosotros. Bien dicho. Mayreli, último aporte, amigos. Después concluimos. Bueno, profe, yo no solamente cuando voy a leer la Biblia, pues en cada momento, le pido a Dios que me dé sabiduría, ¿verdad? Para poder interpretar cada una de sus palabras, para poder yo avanzar y crecer más en su espíritu, pero también para ayudar a que otras personas crezcan en su espíritu. O sea, como dice, ir a ser discípulos, pues. Entonces,
Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de estar aquí con ustedes, porque con ustedes he aprendido a cómo interpretarla, porque a veces nosotros la Biblia la leemos y seguimos todo, o sea, yo leí ya toda la Biblia, pero entonces no sabemos interpretarla. Por medio de ustedes, que hemos estado ya tenemos más conocimiento, y ya a raíz de todo lo que ustedes nos están enseñando, nosotros vamos comprendiendo. Vamos comprendiendo. Entonces, bueno, lo que hay que pedirle a Dios es que nos dé sabiduría para entender y ¿cómo se dice? Para entender a los demás, o sea, para entender las cosas que nosotros no podemos cambiar. Y entonces, bueno, eso es lo que yo le pido a Dios, pues. No, gracias, Mayreli, excelente. Entonces pedimos a Dios su Espíritu Santo y sabiduría. En la oración de cierre hoy pediremos a Dios esas dos cosas, ¿ok? Bien, que el Espíritu siga obrando en nosotros para que sigamos reuniéndonos de manera continua con otros creyentes, que prediquemos fielmente la palabra, ley y evangelio, como lo hizo Pedro, que bauticemos a todos, como lo hicieron los apóstoles, que seamos generosos y bondadosos con todos, como hizo la iglesia en Hechos capítulo 2. Amigos, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. La verdad es que sí, eso sí, la ley de Dios hace eso, ¿verdad? A veces la Biblia, leyendo la Biblia, te aflige, nos hace sentir, es cierto, lo que quiere Dios, la ley, Dios es santo y pide que yo sea santo, pero no lo soy. Yo he pecado. La ley me convence de mi culpa ante Dios y hasta causa terror y culpa, miedo en mi corazón. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja perdidos en nuestro pecado, sino que Dios nos da el evangelio. El evangelio no es yo me porto bien, yo obedezco a Dios, yo oro, yo voy a la iglesia. No, eso no es el evangelio. No, no, no. El evangelio es Dios ha hecho por ti. Dios envió a su Hijo Jesucristo en amor. Jesús dio su vida perfecta. Jesús murió. Jesús resucitó. Jesús, ahora por la fe en Jesús, Dios te salva. Dios te ha justificado. Y los efectos del Evangelio, el Evangelio produce perdón, vida eterna, fe, gozo, paz, esperanza en tu corazón. Ven que la obra de la iglesia es afligirnos con la ley, ¿verdad? Afligir al cómodo. Si yo ando así de, no, yo ando bien. Necesito la ley. Pero es cuando uno dice, cuando uno es pobre en espíritu. Pobre en espíritu es, Señor, yo soy un pobre pecador. Es cuando Dios viene con el evangelio y te consuela, ¿ok? Y te consuela con Cristo. Sí, sí has pecado, pero sabes que Cristo no. Cristo nunca pecó. Cristo dio su vida. Cristo te salvó. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con el amor de Cristo. Yo propongo que sí. Sí, está bien dicho esta frase. Bien, amigos, sería todo. Vamos a publicarles la siguiente tarea, que es el video, otro video, ¿ok? Y van a ojear, o sea, echar un vistazo rápido a los títulos de los capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque no los vamos a leer. O sea, no tienen que leerlos completos de 3 a 8. Vamos a brincar 3 a 8, pero lo que yo recomiendo es que vean los títulos. Miren, por ejemplo, en mi Biblia, ahí hay unos títulos, ¿verdad? Dice curación de un cojo, ¿ok? Y después voy a ver, capítulo 4, dice Pedro y Juan ante el concilio. ¿Eso qué sería? Es que los arrestan. Entonces también pueden ojear los títulos de capítulos 3 a 8, pero lo que van a leer
es Hechos 9, 1 a 9. Ok, yo los acompañé este jueves también. Y el próximo martes vuelve el pastor Andrew. Gracias por su paciencia, amigos. Vamos a cerrar la clase y después si alguien tiene una pregunta o duda, me puedo quedar unos minutos a atenderlos, ¿ok? Pero yo sé que algunos ya se tienen que ir a hacer otras actividades. Vamos a orar, ¿ok? Señor Jesús, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría para comprender, entender tu palabra y para saber cómo comunicarla, transmitirla a otros, Señor. Así como Pedro predicó justo la ley que necesitaba escuchar la gente, que nosotros hagamos lo mismo, que observemos la sociedad, la cultura a nuestro alrededor para comprender qué luchas tienen, qué está pasando en el mundo actual, porque así vamos a ver cómo llegarles con tu palabra. Y después, Señor, después de afligir a los cómodos, Señor, que nos des la gracia de predicarles el evangelio, de consuelo, de salvación, de amor, de la perfección y justicia de Jesucristo, la muerte de Cristo, su resurrección y la vida eterna que tenemos en Él. Señor, concédenos ser predicadores del evangelio en casa, en la calle o hasta en iglesias, estudios, donde más convenga, Señor, que abras nuestras mentes para entender, nuestros corazones para creer y nuestras bocas para hablar. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones, mis amigos. Voy a dejar de grabar